Hola, buenos días. Con este vídeo me voy a presentar. Soy el propagandista manipulador y les voy a explicar cómo se manipula utilizando gráficos o cómo nos manipulan utilizando gráficos. Para hacerlo, pues nos vamos a apoyar en los gráficos de las enfermedades infecciosas, principalmente la poliomielitis. Esta presentación es bastante larga, entonces he decidido hacer varias partes. Entonces vamos a comenzar con la primera. Primero, pues explicar un poco qué son las técnicas de manipulación. Entonces hay diferentes técnicas o diferentes formas de hacerlo. Como en esta página de aquí abajo, Sangre de León Verde, pues me he permitido copiar aquí su información y podemos ver que él desglosa la manipulación en función del tipo, bien por sesgo, bien por deformación o bien emocional. Esta página la podrán ver luego, dejar el PDF colgado para que quiera verla, que lo pueda leer tranquilamente. Dentro de la manipulación por sesgo puede ser por sesgar el grueso de los datos o bien por sesgar datos relevantes que son importantes para entender lo que nos están informando. Luego por deformación, pues saturar con datos falsos, irrelevantes o sesgados al oyente, exagerar una parte de la información o toda y desplazar la responsabilidad. Luego también tenemos la manipulación emocional. Vamos a ir rápido porque la presentación es bastante larga. Tenemos el chantaje emocional, generar en las personas que ven la información, crearse o sentirse víctimas o alimentar el odio, enfrentar el miedo, autoarrogación de valores, soy un idiota y tal, todo el mundo sabe que tal. Y luego otra página interesante, otro resumen de datos que nos pueden ayudar cuando investiguemos o queramos investigar o nos planteemos comprobar cierta información, pues en estos 8 puntos de Carl Sagan en su kit de detección de tonterías. Siempre que sea posible, confirmar los hechos. Esto es fundamental. Y luego, pues también importante, no hay autoridades en la ciencia, considerar más de una hipótesis, no apegarte a las hipótesis, sobre todo si son tuyas. Nada, en general, buscar siempre la hipótesis más sencilla, que todos los eslabones de la cadena de hipótesis funcionen. Vamos a ver. Y aquí empezamos con la poliomielitis. Hemos cogido la información que aparece en la Organización Mundial de la Salud. Si se clica en el enlace, pues se pueden ver todos los datos están referenciados y se indica la fuente. Entonces aquí pues, la explicación detallada de los datos y cifras que hay, y aquí nos vamos a centrar sobre todo aquí en esta cifra, 350.000 estimados en 1988 y 33 notificados en 2018. Y luego también esta hipótesis que hacen ellos es que han evitado más de 16 millones de casos de parálisis gracias a la vacunación en el mundo entero. Y luego aquí este ataque también emocional, que mientras haya un niño infectado, todos los niños de todos los países corren el riesgo de contraer la poliomielitis. Como ya hemos visto, el miedo es una de las formas de manipularnos cuando estamos recibiendo información de un tercero. Aquí siguen explicando más datos. Volvemos a indicar calculada, no son datos notificados. Y luego la respuesta de la OMS. Entonces aquí vemos que se crea en 1988 una iniciativa para erradicar la polio en todo el mundo.
principalmente o encabezada por la Organización Mundial de la Salud, los Centros de Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y UNICEF. Pero vemos también que hay otras agrupaciones, otras asociaciones que colaboran, como la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Asociación Rotary Internacional. Es interesante buscar en internet qué personas pertenecen a esta asociación. Y luego, pues, otra vez, dentro de la información, otro toque a las emociones. El éxito significará que ningún niño vuelva a sufrir nunca más los efectos de la parálisis permanente provocada por la poliomielitis. Claro. Y empezamos con los datos. Esos datos son de la Organización Mundial de la Salud, según pone aquí. Y vemos que lo primero que nos encontramos es que son diferentes. Aquí hay menos de 400.000 casos y aquí hay más de 400.000, 450.000 o por ahí. Aquí desglosa en cada continente. Entonces estos casos pues, no cuadran con estos. Luego vemos también, otro dato importante es que empiezan en los datos en 1985. Hemos visto que la campaña empezaba en 1988 y los datos nos los muestran a partir de 1985, 1980. Entonces nos tenemos que plantear si las series de datos que vienen de esta enfermedad son desde este momento, 1980, o hay datos anteriores. Y luego, si los datos son diferentes, los máximos, y la fuente es la misma, bueno, cuadra. Y luego eso, los datos son estimados o son notificados. Aquí nos vamos a la página web de Wikipedia y podemos ver esta tabla. Aquí están los datos desde el 1975 hasta 2017. Vemos que hay dos tipos de datos, estimados y notificados. Estos son los realmente reportados por los países y esto es lo que estiman. Entonces, claro, no es lo mismo 49.000 o 52.000 que 400.000. Aquí vemos el dato notificado. Sin embargo, aquí vemos una nota, este artículo, donde indican que se piensa que solamente se notificaban entre el 15 y 25%, hasta los años 90. Seguimos viendo los mismos datos, así en 1980, que se van reduciendo, llegando a prácticamente desaparición en nuestros días. Seguimos viendo los datos, 1980, cuando hablan de casos en el mundo. Sin embargo, en Estados Unidos ya aparecen datos de 1951. Nos indican dónde aparecen las vacunas, dónde se incluyen. Pero está la regla. Estos son los datos que existen desde 1910. Vemos que hay también diferencias, pero son menos significativas. El máximo aquí aparece 35, 37.000 y aquí aparecen más de casi 60.000. No sé por qué, siendo la fuente, pues tienen datos diferentes. Pero bueno, aquí lo que es importante es ver que ya los gráficos anteriores nos mostraban para intentar pues, manipularnos solamente esta parte. Y esta se la comían. No querían que viéramos que la polio pues, era una enfermedad que hasta el año 42, 45, pues se ha mantenido estable, quitando el pico de 1918, coincidiendo con la gripe española del 18, y que el máximo pues, se produce a partir de estas fechas. 45, final de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 56, 57, que ya es cuando aparece la vacuna. Aquí vemos datos de España, que aparece igual, empiezan en el 49. Aquí nos aparece también la cobertura de vacunación. Sin embargo, esta página pues,
Polio México está creada por, ha sido de los trabajadores del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de la Salud Carlos III, ¿vale? Y aquí los datos que utilizaban en España, en su mayoría, que es una página también del análisis, es un PDF del análisis de la sanidad española a lo largo del siglo XX, en que realizó trabajo de investigación también realizado en el Instituto de Salud Carlos III, que es un referente en España en enfermedades infecciosas. Bueno, lo que comentábamos, aquí tenemos datos del 49, aquí datos del 49, sin embargo vemos que aquí hay datos desde 1971 de morbilidad. Aquí estamos viendo casos, 500 y aquí también. O sea que datos hay. Aquí seguimos con otra página, otro estudio y comentar lo mismo. Desde 1950 a 1976 nos sacan datos posteriores. Aquí sin embargo vemos unas gráficas completas. De 1901 todos los datos de las enfermedades, tanto con mortalidad como con morbilidad. Está sarampión, otitis, polio, difteria. Buscamos en otros países para comprobar que no solamente pasaba en Estados Unidos y en España. Aquí vemos el caso de Inglaterra y Gales, que igual, pues hasta el año 46 o 45, 46, pues no hay más de 1.500 muertes por esta enfermedad. 500 casos, las muertes son aquí, están aquí abajo. Estos son los casos de enfermos de polio y otras muertes. Se ve el incremento también en el año 46, simultáneamente. Y aquí vemos de otra página, de otro estudio, los datos del siglo anterior. Aparecen a partir de 1889, 88. Estos son los datos, que es a los que me refería previamente, que hablan de las epidemias de poliomielitis ocurridas entre 1880 y 1916. En esta página pues, nos indican que no hubo brotes epidémicos a finales del siglo XIX, que la enfermedad se caracterizó en 1840 y que el primer brote epidémico lo estudió Mending en 1867. Vemos en otros países también todos los datos registrados, o por lo menos que yo he encontrado. Aquí en Italia aparece de 1925 y aquí en España desde 1931. Estas páginas pues, nos muestran toda la información. Vemos los casos de Canadá, de Australia. Bueno, aquí vemos otra página, un estudio que se ha hecho en España. Y vemos que aparecen datos de 1940 a 1970 en una cantidad de países, de 30 países. Estas son tasas por cada 100.000 habitantes. Lo mejor para poder comparar distintas naciones, distintos países, pues es usar las tasas. Porque claro, no podemos comparar los casos de un país con pocos habitantes con los demás que tiene muchos. Bien, vemos el caso, los he ordenado de menor a mayor, en una hoja Excel, he hecho gráficos de área apilada para poder ver las tendencias mejor. Y vemos que en el caso de Islandia hay 527 casos por cada 100.000 habitantes. En Dinamarca, Suecia, Noruega y Canadá pues iban desde los 59 a los 131. En estos países se reducen las tasas del 21 al 56%, aquí del 11 al 19%, y en estos finalmente voy a dar las menores tasas del 6,7 al 9,7. Es importante separar, como he visto aquí, he separado estos tres países, República Democrática Alemana, la URSS y Japón, porque no tienen todos los datos, entonces distorsiona la gráfica. En el resto de datos pues vamos más o menos
cómo evoluciona la enfermedad, cuándo aparecen, en qué fechas. Por ejemplo, en los países donde menos se produjo, pues hasta el año 48 pues no empieza la tendencia a subir. Sin embargo, aquí la tendencia pues empieza ya desde el año 40, sube la tendencia. Aquí se ve un pico mayor en el año 46, 47 y luego en el año 57. Y para hacernos una idea visual de los países europeos, pues aquí podemos ver la máxima tasa, la tasa máxima que ha habido de polio en estos países entre el año 40 y el 70, que es lo que estábamos viendo aquí. Vemos como hay países con unas tasas que son bajas en comparación con otras. Aquí tenemos en Noruega 59, Suecia 67, Islandia, como hemos comentado, 527. Luego tenemos Austria con Suiza con 50, con 41, Rumanía. Bueno, para ver los gráficos sobre enfermedades, pues es importante tener en cuenta el contexto histórico. Las fechas en que se produjeron las guerras mundiales, en España la guerra civil. Y luego vamos a ver aquí dos opiniones diferentes, ¿no? Una de unos expertos que publican esta información en la BBC, donde dicen que las guerras y la actuación de la insurgencia producen condiciones ideales para que los virus y las bacterias se afiancen. En el caso, hablan de que la poliomielitis se ha vuelto endémica en Pakistán, Afganistán y en Oriente Medio, por estas causas. Y en África igual, la dificultad de las campañas de vacunación. Sin embargo, pues estábamos de los científicos del Instituto de Salud San Carlos, pues comentan lo contrario, ¿no? Que durante la Segunda Guerra Mundial pues disminuyó la incidencia de la enfermedad al igual que la primera. Bien, para ver el contexto histórico, pues vamos a ver unas cifras que son importantes. No hay que plantearse un gráfico de una enfermedad sin entender el contexto histórico que hay alrededor, ¿no? La muerte infantil desde 1950 en todo el mundo está bajando. La población mundial desde el año 1700 sube, sobre todo desde el 950 hay un incremento importante. Y hasta el 2000 pues todavía más. Aquí vemos también la población de España, como en estos 100 años, desde los 18, 17, 18 millones hasta los 39. Como la natalidad se mantiene estable hasta 1965, quitando el hueco de la guerra civil. La mortalidad como va bajando hasta los años 60, quitando los picos de la guerra civil y la gripe de 1918, pues sube ligeramente. Luego ya nos vamos a la mortalidad infantil. Estamos hablando de una enfermedad que afecta sobre todo a los niños. Pues es importante. Aquí está en casos, una cifra de casos de mortalidad. Y aquí tenemos la tasa por cada 100 niños nacidos. Por cada 1000. Está aquí mal. Por cada 1000. Vemos cómo afecta la mortalidad de las enfermedades infecciosas. Aquí las vemos desglosadas. Y aquí las vemos desglosadas, pero con gráficos acumulados de área. Y vamos a empezar a ver si realmente cuando buscamos datos sobre la poliomielitis, estamos teniendo una información completa, ¿no? Vamos a ver cómo afectaba o cuál era la evolución de las enfermedades que afectaban al sistema nervioso. Bueno, aquí tenemos la meningitis, y a partir de los años 25, 1920, 25 empieza a descender de forma importante. Aquí está explicado, toda esta información está cogida del análisis de la sanidad en España a lo largo del siglo XX, que hemos comentado previamente. Aquí tenemos otra enfermedad, que igual que la polio, pues
empieza a aparecer, se describe en 1805, se descubre lo del meningococo en el 87 y empieza a hablarse de primer brotes a partir del siglo XX. Datos solamente tenemos 10 para el tema de mortalidad y de morbilidad a partir del 40 y algo. Y aquí tenemos la polio, que es la enfermedad que estamos viendo, este gráfico que tenemos sobre la mortalidad y morbilidad de polio. De los datos que hemos comentado antes, de 1840 a 1887, y los brotes como se describen en el 16, 30, 32 y 42. Y ahora, pues, en una intención de no centrarme, no encerrarme en lo que es la polio, pues unos gráficos que cuando lo vi me resultaron curiosos. Ahora vi la información y digo, esto es cuanto menos curioso. Bien, aquí vemos el gráfico colorizoso de los casos de polio. Esta es la fecha en que aparece la vacunación de la poliomielitis en España y hay una caída importante en los casos de polio, pero ese mismo año aparece un pico de meningitis, con infección meningocócica, que sigue subiendo hasta en 1979-80 y después aparece, cambia la evolución de la misma, disminuye en el año 89 se declara la erradicación de la poliomielitis y en el 80 y el 98 aparece la vacunación contra la meningitis A y C. Y aquí tenemos otro gráfico que también es interesante. Es la relación entre la poliomielitis y el DDT producido en España. Aquí en el año 44 o 45 es cuando empieza a aparecer el DDT en España y en el 78 es cuando se prohíbe la producción. También vemos una similitud en las gráficas de casos y la gráfica de toneladas métricas producidas. Y para terminar estos dos últimos gráficos, donde se relacionan los pesticidas con la infección meningocócica y con la suma de las dos enfermedades, polio y meningitis meningocócica. Pasamos a las últimas páginas y vamos a ver una enfermedad, la fiebre puerperal, que nos va a hacer plantearnos si realmente cuando buscamos algo, es lo que encontramos o cuál es el problema. Aquí vamos a tratar si las enfermedades se producen por infecciones o intoxicaciones. Entonces aquí vemos una epidemia, como puesto en la hoja, que se produjo en Viena. Se produce un aumento de casos entre el 23 y el 47. Pero resulta que esta enfermedad no está provocada por el Streptococcus hemolítico beta, sino que estaba provocada por las manos contaminadas de los doctores y los instrumentos médicos que atendían a las madres cuando daban a luz, sin haberse lavado las manos. Entonces debemos plantearnos diferentes hipótesis. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Los gérmenes atacan al ser vivo y producen la enfermedad o es al revés? Se produce el desequilibrio y la contaminación y aparecen los gérmenes. Pues este debate ya se ocurrió en el siglo XIX entre Louis Pasteur y Claude Bernard. Pasteur pensaba que los microorganismos eran los que afectaban a los órganos y entonces desarrollan la investigación para producir antibióticos y vacunas. Pero Bernard pensaba de forma diferente. Pensaba que la persona podía estar en equilibrio con el ambiente
y que de esa manera nunca estaría enfermo. Y que en caso de enfermar, pues es cuando aparecen esos microbios o bacterias en el cuerpo. Y él comentaba que no tenía sentido pensar que los virus y las bacterias fueran dañinos para el hombre cuando hay millones de microbios y bacterias en el cuerpo. Bueno, y para terminar ya, vamos a plantearnos el tema del maniquismo. Aquí en actitud o interpretación de la realidad que tiende a valorar las cosas como buenas o como malas en términos medios. O eres blanco o eres negro, o eres bueno o malo, o estás conmigo o contra mí, eres pro o eres anti. Pues esta es una forma muy simple y muy habitual de plantear las discusiones. Y esta es mi opinión, y la de mucha gente, que existen muchas opciones intermedias y la adición de colores. Entonces se puede estar en un punto intermedio y no está ni en un extremo ni en el otro. Entonces, como sé que este vídeo va a provocar polémicas si es que alguien lo ve, pues ante todo creo que lo más importante es tener sentido común. Y luego plantearse diversos aspectos. Lo primero, la fraternidad y el respeto a los demás, la libertad de opinión y decisión, la responsabilidad ante las consecuencias, la igualdad entre derechos y obligaciones, y luego un principio que debería aplicar a la medicina, que es el primo, no hacer daño. También pues hay que plantearse si la ciencia se basa en evidencias, consensos o intereses económicos. Y en función de cada uno, la opinión que tenga o la información que haya conseguido, pues nos encontramos con este dilema. Pro vacunas frente a anti vacunas. Yo prefiero este enfoque. Pro vacunas y pro evitar tóxicos. En esta presentación y las siguientes vamos a intentar que se tenga la máxima información. Información global, completa, intentando no manipular, no dar información parcial, y luego cada uno, en función de sus creencias o ideología, pues deberá reflexionar y tomar una decisión. Esta es la forma de actuar de forma inteligente y racional. Y vamos a acabar planteando lo que va a ser la segunda parte. En esta segunda parte, pues lo que vamos a intentar es confirmar o no, si nos confirma, la relación entre el DDT o otros pesticidas con la poliomielitis y las diferentes enfermedades del sistema nervioso, y también la relación entre la poliomielitis y otras enfermedades infecciosas. La infección meningocócica que teníamos en España, la parasifacia aguda que sea en otros países, la encefalitis japonesa o cualquier otra que nos vayamos encontrando a través de la búsqueda que voy a hacer a través de internet. Aquí están las fuentes. Estos son los datos donde tenía los datos del DDT. Esta es la página del INE, donde se pueden encontrar todos estos anuarios. En esta página del desinsectador he encontrado los datos de información donde se indica que el DDT empieza a fabricarse en España en el año 1944. Aquí está la producción de insecticidas. Estas son las diferentes páginas también del anuario del INE. Los plaguicidas. Aquí hay una pequeña etapa complicada porque deja de publicarse la información en todas las médicas, se cambia a pesetas. Bueno, he dejado el precio del último año para el resto y el año 77, como no había datos, el año anterior. Y a partir del año 93, pues aparecen ya los datos de venta por menor. Entonces los he desechado porque no tenía sentido. Y bueno, ya hemos terminado con esta primera parte. Espero que haya sido ameno y no sea muy engorroso. Espero sea un buen día y seguiremos con la segunda parte.